Nuestro mundo está compuesto por magníficas creaciones de la naturaleza y del ser humano. Cada una de ellas es hermosa a su manera, y cuando los dos mundos de estas creaciones se entrelazan, nace una obra maestra única, en la que la belleza natural y la destreza arquitectónica se combinan en perfecta armonía. En este video, te propongo descubrir construcciones únicas que fueron erigidas en unidad con la naturaleza. Disfruta la visualización. En las laderas nororientales del macizo montañoso de Tara, entre la ciudad serbia de Bagna Vasta y el pueblo bosnio de Lijeske, se encuentra una curiosa atracción hecha por el hombre conocida como la casa sobre el río Drina. Es una casa que parece una diminuta cabaña acomodada sobre un bloque de granito en medio de las rápidas aguas del río Drina. Esta inusual estructura fue construida en el año 1968 por los hermanos nadadores Milija y Milan Mandic, quienes buscaban refugio de la lluvia. Para su construcción utilizaron tablones arrastrados por el propio río. Sin embargo, en ese momento los nadadores solo construyeron una especie de cobertizo que duró apenas unas pocas semanas. Unos adolescentes locales alcanzaron a ver la estructura antes de que fuera destruida. Quedaron impresionados por lo bien que se veía en medio del paisaje natural. Casi un año después, estos adolescentes reunieron los materiales necesarios y construyeron en aquel trozo de roca una verdadera cabaña. Como el río Drina tiene una corriente muy fuerte, la construcción sobre la roca era constantemente destruida, pero los habitantes locales la reconstruían una y otra vez, y lo siguen haciendo hasta el día de hoy, ya que la casita se ha convertido en una especie de atracción. Además, la roca sobre la que se alza la cabaña tiene una leyenda interesante. Según esta, una vez el príncipe macedonio Marko Kraljevic viajaba por estos parajes. Tenía que cruzar el río, pero temía que su caballo no pudiera resistir la corriente y se ahogaran ambos. Entonces, el príncipe subió a la roca Krivenestena, encontró ahí un gran peñasco y lo lanzó al río. El trozo de roca se detuvo justo en el centro del Drina, y con su ayuda, el caballo de Marko logró saltar al otro lado. Lo curioso es que cada vez que el río se desbordaba, la casa era arrastrada por el agua, pero cada vez se volvía a construir desde cero. A lo largo de las décadas, la casa se ha transformado en una verdadera atracción. Se ha convertido en un símbolo de romanticismo y aventura, así como en un lugar favorito para los turistas que prefieren descansar en la naturaleza. Y aunque el río destruye constantemente la cabaña, cada nueva versión, construida tras otra destrucción, se vuelve más resistente, manteniendo al mismo tiempo su simplicidad y encanto original. En Suecia, a orillas del río Torne, se encuentra una estructura única que atrae a numerosos turistas de todo el mundo, el Hotel de Hielo. Abre sus puertas a mediados de noviembre y ofrece a los viajeros sumergirse en un cuento de hadas helado. En abril, con la llegada del calor, el hotel cierra, o mejor dicho, empieza a derretirse. La construcción de este hotel único se realiza cada año. Para ello se utiliza hielo del río Torne, que tras comenzar el deshielo de la estructura, regresa nuevamente al cuerpo de agua. Aproximadamente 40 artistas, escultores y diseñadores de todo el mundo trabajan en la construcción del hotel. Es sorprendente, pero los especialistas no tienen ningún plano. Improvisan durante el proceso, por lo que el diseño del hotel de hielo resulta distinto cada año. El hotel tiene capacidad para 300 huéspedes. Las habitaciones son cámaras de hielo con camas de hielo cubiertas con pieles de reno. Además, el complejo incluye una iglesia de hielo, un bar de hielo con paredes, ventanas e incluso vasos de hielo, una sala de columnas, 2 restaurantes y 4 salas de conferencias. Y aunque el Hotel de Hielo parece un verdadero cuento de hadas, no todos pueden permanecer dentro, y mucho menos vivir varios días en sus paredes. La temperatura en el interior es de -5 grados Celsius. Las pieles de reno, aunque dan una impresión de calidez, no ayudan mucho a los visitantes a mantenerse calientes mientras duermen en camas de hielo. El único lugar donde los turistas pueden entrar en calor son los saunas, que se encuentran en el territorio del complejo, fuera del hotel propiamente dicho. La historia del Hotel de Hielo comenzó en 1989. Entonces fue el primer hotel de hielo del mundo sin precedentes. Desde entonces, cada otoño vuelve a aparecer. El concepto de este lugar realmente sorprende y fascina.
por lo que no es de extrañar que durante varios años haya ganado el prestigioso premio turístico World Travel Awards. Por lo general, las construcciones del mundo se erigen a una distancia de al menos 500 metros de las vías del tren. Sin embargo, como suele decirse, las reglas están hechas para romperse. Imagina puestos de mercado comunes donde se venden ropa, frutas frescas y mariscos, y mientras eliges tu compra, debes permanecer atento, porque en cualquier momento puede pasar un tren muy cerca. Es precisamente en esta estación en la que podrías encontrarte al visitar el famoso mercado ferroviario de Mae Klong, ubicado en la provincia tailandesa de Samut Songkhram. Este increíble mercado existe desde el año 1905 y con el paso de las décadas se ha convertido en una verdadera atracción de la provincia. Lo particular es que Mae Klong se extiende literalmente sobre las vías del tren. Entre los puestos y la vía apenas cabe una persona. Por esta razón, cuando el tren pasa lentamente por el centro del mercado, todo se detiene. Hoy en día, a pesar de que muchos mercados similares han sido reubicados por la expansión del metro, Mae Klong sigue siendo un lugar único donde se puede ver cómo las filas de comerciantes se abren para dejar pasar el tren. Este espectáculo sin duda atrae a miles de turistas. Sin embargo, además de la emoción del tren pasando, el mercado es famoso por la variedad de productos. Mae Klong es considerado uno de los mayores mercados de mariscos frescos de Tailandia, donde se pueden encontrar no solo pescado y mariscos, sino también dulces tradicionales tailandeses, frutas frescas, verduras y bebidas. También se venden ropa y diversos accesorios. Los vendedores de Mae Klong han trabajado en este mercado durante muchos años, por lo que conocen perfectamente el horario de todos los trenes. Si algún turista olvida lo cerca que está la vía, siempre será advertido por los vendedores sobre la llegada del tren. Así que aunque este mercado pueda parecer muy extraño y peligroso, en realidad no ocurre nada grave con los turistas. En las montañas de Tesalia, al norte de Grecia, se encuentran las formaciones rocosas de Meteora, cuyo nombre significa en griego, suspendidas en el aire. Estas rocas, que se elevan a 600 metros sobre el nivel del mar, son conocidas por los antiguos monasterios situados en sus cimas. La historia de este lugar comenzó en el siglo VIII de nuestra era, cuando en las rocas se establecieron monjes ermitaños que buscaban soledad y paz espiritual. Vivían en cuevas locales y construían pequeños espacios de oración en las cimas. Sin embargo, para participar en los oficios religiosos, debían descender constantemente a la ciudad más cercana, donde se encontraba la iglesia. Esto resultaba inconveniente y en los años 950, un ermitaño llamado Barnabás fundó en las rocas el primer eremitorio del Espíritu Santo. En los siguientes 2 siglos aparecieron otros 2 eremitorios en la cima de Meteora, el de la Transfiguración y el de Stagi. Así, las rocas se convirtieron en un lugar de residencia para los monjes cristianos. En el año 1334, llegó a los eremitorios de Meteora un monje llamado Atanasio, quien propuso construir un gran monasterio en las rocas. Para ello, reunió a 14 monjes con los que inició la construcción del monasterio, Gran Meteoro, en una roca gigantesca de 613 metros sobre el nivel del mar. Imagina cuán difícil fue para estas personas, pero a pesar de todo, tras casi 40 años, el monasterio fue erigido. Después de la aparición de este templo, Meteora se convirtió en un lugar popular entre monjes y peregrinos. En las rocas se organizó una gran comunidad monástica, con numerosos monasterios. A diferencia de otros eremitorios similares, Meteora era famosa por su seguridad, gracias a la altura de sus acantilados verticales. Los monasterios de Meteora incluyen no solo el templo principal, sino también otras iglesias y capillas, celdas monásticas, refectorios, cocinas y bodegas para almacenar alimentos. En total, en el complejo monástico se construyeron 24 monasterios. Hoy en día, funcionan 6 templos, cada uno con una arquitectura única, frescos artísticos y reliquias religiosas. Los más conocidos son los monasterios del Gran Meteoro, San Barlam y la Santísima Trinidad. En 1988, este complejo fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO por su combinación única de naturaleza y patrimonio espiritual.
Actualmente, los monasterios de Meteora reciben visitantes y les ofrecen la oportunidad de acercarse a la vida monástica y disfrutar de paisajes increíblemente pintorescos. La obra maestra arquitectónica del Palacio de Potala suele ser llamada el alma y el corazón del Tíbet, ya que esta estructura encarna 1000 años de historia del budismo. Durante mucho tiempo fue la residencia de los Dalai Lamas, y hoy en día es una conocida atracción turística y, por supuesto, un lugar de peregrinación para los budistas. Este complejo de templos está situado en el monte Moburi, en pleno centro de Lhasa, a más de 3.750 metros sobre el nivel del mar. Consta de 2 palacios, el blanco y el rojo. Cada uno de ellos impresiona por su belleza y elegancia. La arquitectura del complejo muestra el estilo clásico de los templos budistas, con una estructura de varios niveles, terrazas, torres y muchas salas unidas por un complejo sistema de corredores y escaleras. Se presta especial atención a la simetría y proporciones, que subrayan la importancia del edificio. Cada rincón del complejo transmite su rica historia. Los antiguos murales relatan la vida de los grandes lamas, mientras que las majestuosas estatuas de Buda y otras obras de arte crean una atmósfera de espiritualidad y grandeza inigualables. La historia del Palacio de Potala comenzó en el año 637, cuando el rey Songtsen Gampo ordenó la construcción del Palacio Blanco en esta montaña. Después de su matrimonio con la princesa Wencheng, ordenó ampliar el palacio hasta alcanzar 999 habitaciones. A lo largo de su dilatada historia, el Palacio Blanco sufrió 2 grandes incidentes que lo destruyeron casi por completo, pero gracias a los esfuerzos del quinto Dalai Lama, fue reconstruido en el siglo XVII y junto a él se erigió el Palacio Rojo. El complejo recibió su nombre en honor a la montaña Potala. Hoy en día, el Palacio de Potala forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sus visitantes no solo pueden disfrutar de su belleza y esplendor, sino también tocar la sabiduría ancestral y la grandeza de la cultura tibetana. En un acantilado escarpado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el orgullo de Bután, el majestuoso monasterio de Paro, Thakht Sangh. Esta estructura no puede llamarse un templo común, ya que representa un verdadero símbolo de fuerza espiritual y maestría arquitectónica budista. El monasterio Paro Thakht Sangh está ubicado en el pintoresco Songkhak de Paro, a tan solo 10 kilómetros de la ciudad homónima. El templo fue construido sobre un acantilado rocoso a una altura de 3.120 metros, lo que le otorga una belleza especial. Al observar esta estructura, parece que crece literalmente desde la roca, elevándose 900 metros sobre el valle de Paro. A veces este complejo monástico incluso es llamado flotante entre las nubes. Según las leyendas locales, hace mucho tiempo, el gurú indio Padmasambhava llegó a esta roca montado sobre una tigresa en la que se había transformado su esposa. En este lugar encontró paz y tranquilidad, por lo que decidió quedarse a meditar ahí hasta el final de sus días. El monasterio sobre la roca apareció más tarde, en el año 1692, por orden del gobernante Gyaltse Tenzin Rabye. Su nombre proviene precisamente de esta leyenda. Paro Thakht Sangh se traduce como nido de la tigresa. La arquitectura de Paro Thakht Sangh impresiona por su belleza. 4 templos principales y edificios residenciales parecen haber brotado del acantilado. Escaleras talladas en la roca conectan todas las estructuras y mantienen una unidad en el concepto arquitectónico. Un encanto especial le dan las 8 antiguas cuevas, de las cuales 4 son accesibles para los visitantes. En la famosa Tolu Phuk, donde alguna vez meditó el gurú, la luz parpadeante de las lámparas de aceite y los murales crean una atmósfera mística. En el nivel superior del templo principal se alza una majestuosa imagen de Buda, y desde los balcones de cada edificio se abren vistas impresionantes del Valle de Paro. Como el monasterio sigue en funcionamiento, solo algunos de sus edificios están abiertos a los turistas. Paro Thakht Sangh es una viva encarnación de la armonía entre el ser humano y la naturaleza, donde la arquitectura antigua y la severa geografía montañosa crean un conjunto arquitectónico inigualable que asombra por su belleza. El embalse de Tom Sok es una de las obras de ingeniería hidráulica más impresionantes del mundo.
Está ubicado en el estado de Missouri y, a diferencia de estructuras similares, no se encuentra en un río, sino en una elevación. El embalse de Tom Sauk forma parte de una central hidroeléctrica de almacenamiento por bombeo del mismo nombre, que fue construida lejos de grandes cuerpos de agua. La distancia desde este sitio hasta el río Mississippi es de 80 kilómetros, pero eso no impidió que se creara aquí una auténtica obra maestra de la ingeniería. La singularidad de Tom Sauk radica en su diseño. El depósito superior, con paredes de 30 metros de altura, fue construido completamente desde cero. Es una estructura totalmente artificial. Como depósito inferior se utilizó el valle del Río Negro. Estos dos depósitos forman un sistema que funciona según un principio especial. Durante las horas de máximo consumo eléctrico, el agua del depósito superior se libera al inferior, haciendo girar las turbinas generadoras y produciendo electricidad. Durante la noche, el agua se bombea nuevamente hacia arriba y por la mañana el depósito superior está completamente lleno otra vez. También resulta interesante el aspecto exterior de esta estructura, especialmente cuando se observa desde lo alto. Los precisos muros de contención del embalse, por los que también pasa una carretera, forman una figura que recuerda a un corazón. Cuando Tom Sauk está lleno de agua, da la impresión de que el agua flota literalmente sobre la elevación. Entre los paisajes áridos circundantes, el embalse parece un oasis en el desierto. La construcción de la central hidroeléctrica de Tom Sauk comenzó en 1960 y duró 3 años. Esta obra técnica fue motivo de orgullo para el estado, pero en el año 2005 ocurrió un grave incidente. Debido a una falla técnica, el agua rompió la presa y una poderosa corriente se precipitó hacia abajo. En tan solo 12 minutos, toda el agua del embalse, con un volumen superior a 4 millones de metros cúbicos, se derramó, causando daños significativos al Parque Nacional de Tom Sauk. Después de este incidente, el depósito superior de la central hidroeléctrica fue reforzado con una presa de concreto. Tras los trabajos de reparación, Tom Sauk continúa operando, proporcionando un suministro eléctrico confiable a los habitantes locales. La columna de Catskill es una de las atracciones más reconocibles e impresionantes de Georgia. Se trata de un monolito de piedra caliza de 40 metros de altura, mientras que la altitud del terreno en su base es de 620 metros. La columna de Catskill está situada en el pueblo del mismo nombre, en la parte occidental de la región de Imeretia. Este majestuoso monolito es famoso por su iglesia histórica en la cima, y es un importante monumento religioso y cultural de Georgia. Esta asombrosa creación de la naturaleza era conocida desde la antigüedad. Entonces, los habitantes locales veneraban la columna y la consideraban símbolo del dios de la fertilidad. Con la llegada del cristianismo a Georgia, este lugar no perdió su significado sagrado. A pesar de la inaccesibilidad y la altura del peñasco, entre los siglos VI y VIII de nuestra era, antiguos monjes lograron construir una iglesia en su cima. En este lugar se celebraban servicios religiosos hasta la llegada de las tropas del Imperio Otomano a territorio georgiano. Desde entonces, el complejo del templo fue abandonado. El renacimiento de este lugar se produjo gracias a un grupo de investigadores, encabezado por el alpinista Alexander Japeritz y el escritor Levan Gutwa. En 1944, estas personas lograron escalar la columna por primera vez en muchos años y explorar la antigua iglesia. Además, los investigadores instalaron una escalera colgante, por la que ahora todos los interesados pueden ascender a la columna. Tras este acontecimiento, se reanudó la peregrinación de los lugareños a la iglesia. Los habitantes locales y los peregrinos comenzaron a donar fondos para la restauración del complejo del templo. Tras las obras de reconstrucción y restauración, la iglesia recibió el nombre de San Máximo el Confesor. La actual columna de Catskill incluye la iglesia, una cripta, una bodega de vino y un muro de fortificación exterior, construido sobre las ruinas del primer templo. La iglesia de San Máximo el Confesor se encuentra en la parte sureste de la superficie de la columna. El salón de la iglesia mide 3,5 por 4,5 metros y está completamente hecho de piedra. Durante los trabajos de restauración, se decidió no añadir elementos decorativos y dejar la iglesia en su forma original. Hoy en día, la columna de Catskill está abierta tanto para peregrinos como para turistas dispuestos a subir por la peligrosa escalera
para visitar las estructuras únicas construidas en el peñasco vertical y disfrutar de los paisajes circundantes desde esa altura. La Estación Polar Halley 6 no es un centro de investigación ordinario, sino una estructura única. Su particularidad radica en su ubicación. A diferencia de otras bases científicas similares, se encuentra en la plataforma de Yellow Brunt, en el mar de Weddell. La historia de esta estación tan peculiar comenzó en el año 1956, cuando una expedición de la Sociedad Real de Londres fundó aquí un centro de investigación. Fue nombrado en honor al gran astrónomo inglés Edmund Halley. Inicialmente, la base se encontraba en la bahía Halley, pero bajo la presión del hielo, la bahía desapareció y el nombre de la estación fue acortado, conservando solo la primera parte. Los científicos modificaron continuamente la estación, adaptándola a los avances tecnológicos. Hoy en día, en el hielo se encuentra ya la sexta versión del centro científico, Halley 6, que fue inaugurada solemnemente en el año 2013. Es una estructura sorprendente que a menudo se compara con un tren o una caravana, ya que la estación consta de 8 módulos. Entre otras estaciones polares, Halley 6 se destaca por una serie de soluciones constructivas y tecnológicas únicas. Su característica principal es su estructura móvil. Cada módulo de la base está montado sobre soportes hidráulicos que pueden elevar la construcción hasta 2 metros durante fuertes nevadas. Además, en la parte inferior de los soportes se encuentran unos gigantescos esquís retráctiles que permiten transportar el edificio con facilidad. Este sistema innovador garantiza la movilidad de la estación y la posibilidad de trasladarla si es necesario. Por ejemplo, en el año 2017, se formó una gran grieta en el hielo y Halley 6 fue desplazada 23 kilómetros. Como se mencionó anteriormente, la estación consta de 8 módulos, cada uno de los cuales funciona de manera independiente. Esto brinda flexibilidad y permite adaptarse a diversas condiciones de funcionamiento. Otra característica distintiva de Halley 6 es su total autonomía. La estación puede operar sin la presencia constante de personas, gracias a modernos sistemas de automatización y suministro de energía. Esta solución resulta especialmente eficaz en las condiciones extremas de la Antártida. Además, Halley 6 puede presumir de diversas comodidades para garantizar una estancia confortable a los científicos. En el interior de la estación se encuentran oficinas de investigación equipadas con tecnología moderna, alojamientos acogedores, un bar, salas de descanso y mucho más. La pirámide más famosa de Egipto es la pirámide de Keops. Sin embargo, la pirámide escalonada de Djoser a menudo permanece injustamente ignorada. Aunque es la estructura más antigua de gran tamaño que se conserva en el mundo, la tumba de Djoser está ubicada en Saqqara. Fue construida hace casi 4.700 años por orden del faraón Djoser y diseñada por el arquitecto Imhotep. La pirámide es una estructura escalonada de 6 niveles, con una base de 125 por 115 metros. Su altura es de aproximadamente 62 metros. Los 6 escalones de la pirámide simbolizan el camino del faraón hacia el más allá. Dentro de la estructura se encuentran 11 cámaras funerarias para miembros de la familia del faraón. Esta característica distingue a la pirámide de Djoser de tumbas posteriores, donde se enterraba solo a un faraón. Otra particularidad del diseño de la pirámide es un gigantesco pozo vertical con un sarcófago de granito compuesto, cubierto por una cúpula. El sarcófago tiene una abertura redonda con un tapón, lo que recuerda a los dólmenes neolíticos. A pesar de su antigüedad, la antigua estructura está bien conservada, aunque parcialmente cubierta por arena. La pirámide fue descubierta en los años 20 del siglo pasado. Los arqueólogos quedaron asombrados por su estado de conservación y esperaban encontrar los restos completos de Djoser, pero lamentablemente solo se halló su talón, momificado, dentro del sarcófago. La pirámide de Djoser puede considerarse una construcción única, ya que fue la primera edificación de piedra en la historia de Egipto, realizada con bloques de piedra caliza, en lugar de ladrillos de adobe. El arquitecto Imhotep originalmente planeaba construir una mastaba de piedra común, pero durante el proceso creó la primera pirámide escalonada. Hoy, la pirámide de Djoser es uno de los monumentos más importantes de la arquitectura del antiguo Egipto
y junto con las estructuras circundantes, demuestra la evolución del arte constructivo que llevó a las grandes pirámides de Egipto. La abadía de Mont Saint-Michel es una isla fortaleza única, situada a 285 kilómetros de París, en la provincia francesa de Normandía. La fortaleza está rodeada por una bahía y al mirarla, parece que fue construida directamente sobre las aguas del Golfo. Sin embargo, esto no es así. En realidad, Mont Saint-Michel fue edificada sobre una pequeña isla formada por la oración de esta roca, que forma un camino que conduce a la isla. La historia de esta increíble abadía comenzó en el año 708, cuando monjes benedictinos decidieron construir una capilla en el acantilado de Mont-Tombe. Según la leyenda local, el arcángel Miguel se apareció 3 veces al obispo y le ordenó erigir un monasterio en ese lugar, que se convertiría en uno de los más inexpugnables del mundo. Después de este milagro, comenzó la construcción del monasterio, que con el tiempo se convertiría en una atracción turística del país. El arquitecto asignado a este proyecto fue el renombrado maestro benedictino Guillaume de Volpiano. Como la roca tenía una superficie muy reducida, se decidió construir el monasterio hacia arriba, en lugar de expandirlo lateralmente. La construcción de Mont Saint-Michel duró mucho tiempo y no se completó hasta el siglo XVII. No obstante, la estructura que originalmente debía ser un monasterio común se transformó en una poderosa fortaleza. Sorprendentemente, la abadía resistió muchas guerras, permaneciendo siempre como una estructura impenetrable. Durante la Revolución Francesa, el monasterio fue cerrado y la isla recibió el nombre de Montaña de la Libertad. Se abrió ahí una prisión para criminales peligrosos, lo que causó gran indignación entre los peregrinos. Por esta razón, con el tiempo, la prisión fue cerrada y en el año 1864 los monjes regresaron a la abadía. Hoy en día, el monasterio sigue funcionando y parte de la fortaleza está abierta al público. El Palacio del Acantilado es un conjunto arquitectónico inusual, donde cada estructura fue tallada directamente en la roca. Está ubicado en el corazón del Parque Nacional Mesa Verde, en el suroeste del estado de Colorado. El complejo consta de 150 habitaciones, 75 patios, así como varias despensas y 23 salas ceremoniales, conocidas como kivas. Cada espacio está conectado mediante un sistema complejo de pasadizos dentro del acantilado. La estructura más impresionante del lugar es la famosa casa con balcón, que se asoma al vacío desde una altura de 180 metros. Para llegar ahí, hay que descender al cañón por una escalera colgante, arrastrarse por un túnel de piedra y escalar unas hendiduras talladas en la roca. Este complejo único fue construido por la antigua civilización indígena de los Anasazi entre los siglos XII y XIV. Fue edificado sobre una roca natural en el cañón de Chaco, cerca del actual estado de Colorado, y sirvió tanto como residencia como lugar de reunión comunitaria. Los principales materiales de construcción fueron arenisca, madera y arcilla. Cuando el asentamiento alcanzó su apogeo, su población rondaba las 5.000 personas. Era un lugar ideal para vivir cómodamente, ya que las cavidades naturales de la roca ofrecían protección contra el frío y el calor, y su ubicación oculta garantizaba seguridad. No se sabe con certeza cuándo ni por qué los Anasazi abandonaron el Palacio del Acantilado. Durante mucho tiempo el complejo quedó olvidado, hasta que por casualidad fue descubierto a finales del siglo XIX. Desde entonces, el Palacio del Acantilado se ha convertido en una de las principales atracciones del parque. Hoy en día, atrae a miles de turistas que desean conocer uno de los asentamientos antiguos más inusuales del mundo. La Rinconada es el asentamiento permanente más alto del planeta. Se encuentra a 5.100 metros de altitud en los Andes peruanos, cerca de la frontera con Bolivia. Para comparar la cima más alta de Europa, el monte Elbrus tiene una altura de 5.642 metros. Así, la diferencia de altitud entre la cima del Elbrus y la Rinconada es de solo 542 metros. Muchos turistas no pueden ascender a esa montaña sin usar cilindros de oxígeno, mientras que los habitantes de la Rinconada deben vivir cada día en condiciones de escasez de oxígeno, temperaturas extremas, fuertes vientos y una alta radiación ultravioleta. Pero, ¿por qué la gente decide vivir en este lugar?, te preguntarás.
La razón es que La Rinconada no es una ciudad común. Su historia comenzó en el siglo XX, cuando se descubrieron ricos yacimientos de oro en esta zona. Poco a poco, alrededor de las minas se formó una ciudad que se asemeja más a un campamento de aventureros que a un asentamiento tradicional. En este lugar no hay asfalto ni escuelas, ni hospitales ni oficinas administrativas. La electricidad en La Rinconada se suministra solo una vez al día, durante unas pocas horas, y nunca hay agua potable. En las calles se pueden ver gran cantidad de basura, pero lo más preocupante es que aquí se realiza constantemente la amalgamación, un proceso de purificación del oro con mercurio. Los únicos habitantes de La Rinconada son buscadores de oro que trabajan en condiciones difíciles, descendiendo a túneles estrechos sin ventilación. Sorprendentemente, no reciben dinero como pago, sino una parte del oro encontrado. De no ser por el oro, La Rinconada nunca habría existido, ya que el ser humano no está adaptado para vivir a tal altitud, en condiciones extremas. La falta de oxígeno, las bajas temperaturas y otros factores negativos afectan sin duda la salud de los buscadores. Muchos de ellos deben abandonar el trabajo por enfermedades graves. A pesar de todas las dificultades de esta ciudad, la gente sigue yendo con la esperanza de encontrar más oro para cambiar su vida. La población de La Rinconada sigue creciendo y actualmente supera las 30.000 personas. La escalera de los trolls, Trollstigen, es una famosa atracción turística de Noruega y forma parte de la carretera RB63, que conecta las ciudades de Andalsnes y Valldal. La carretera fue construida en 1936. Es conocida por sus 11 curvas cerradas y tramos con pendientes de hasta 12 grados. A mitad de trayecto se encuentra un puente sobre la cascada Stigfossen, con una altura de 180 metros, pero el lugar más popular y visitado es el mirador, desde donde, a 858 metros de altura, se abren impresionantes vistas de la naturaleza salvaje local. En el año 2012, se construyó un edificio especialmente para los turistas que viajan por la ruta de la escalera de los trolls. Sirve como centro de visitantes. La función principal de la oficina es proporcionar información sobre la ruta, excursiones y eventos en los alrededores. Sin embargo, además de esto, el centro es una especie de base de descanso para los viajeros. En su territorio se encuentran una cafetería y una tienda de souvenirs, donde se pueden comprar regalos conmemorativos. Para los amantes de los picnics, hay áreas especiales con plataformas de observación equipadas, desde donde se aprecian espectaculares vistas de las cadenas montañosas y los fiordos. La más singular de ellas está situada sobre una cresta montañosa al borde del precipicio. Su particularidad es un panel de vidrio como barandilla, por lo que no muchas personas se atreven a llegar al final del mirador. Entre los turistas que visitan el centro, también gozan de especial popularidad las piscinas escalonadas, cuya agua se calienta con los rayos del sol. En verano, los viajeros pueden bañarse en estas piscinas, disfrutando del calor y de paisajes magníficos. El centro también organiza diversos eventos y espectáculos, como actuaciones de gimnastas artísticos noruegos. En el pintoresco valle de Táchira, en Venezuela, durante las sequías severas ocurre un fenómeno sorprendente. Durante los últimos 30 años, sobre la superficie de las aguas del embalse Uribante Caparo, ha aparecido una cruz. Sin embargo, el edificio sobre el cual estaba instalada permanecía constantemente bajo el agua. Solo en el año 2010, como resultado de una caída crítica del nivel del embalse, la gente pudo ver parte de la iglesia gótica. La exposición constante al agua le ha dado al templo un aspecto sombrío y algo inquietante. La fachada y la aguja de la iglesia han conservado su majestuosidad, pero las partes laterales del edificio se ven vacías y desgastadas. Los lugareños incluso han apodado este templo como la iglesia fantasma, debido a su fachada deteriorada y al hecho de que aparece y desaparece en las aguas del Uribante Caparo. Pero, ¿cómo llegó ahí en medio del embalse? Resulta que anteriormente, en el lugar del actual embalse, se encontraba una ciudad llamada Potosí. Vivían ahí poco más de 1.200 personas. En el año 1985, el gobierno de Venezuela decidió reubicar a los habitantes y sumergir la ciudad, ya que en ese lugar se iba a construir una represa. Hoy en día, el único recuerdo de la existencia de la ciudad de Potosí es la iglesia, que aparece en la superficie de vez en cuando.
Y con esto termino. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo es la mejor recompensa para mí. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Hasta luego.